베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, por el día que nos has permitido para poder venir delante tuyo a rendir este culto. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que están rendiendo este culto puedan recibir la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 은혜가 풍성한 하나님을 믿는 자 한 사람 한 사람 어제나 오늘도 언제든지 변찮고 보호해 주시네. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 합소서. 정욕과 죄악에 물든 마음을 성령의 불길로 태우사 정결케 합소서. 태우소서. 깨끗게 하여 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 합소서. 희생의 제물로 돌아가신 우리 주 예수님이시여 구속의 은혜를 내리시사 오늘도 구원해 줍소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 합소서. 주님의 기쁘신 은혜만을 세상에 널리 전하리라. 하늘의 능력과 권세로서 오늘도 입혀주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 합소서. 하나님 은혜를 위해서 우리 En esta hora oremos en arrepentimiento para recibir la gracia del Señor. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has guiado en este culto que está lleno de tu gracia y que tu amor. Padre Dios, con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, primero arrepentirnos delante de tu gracia. Y ayúdanos, Señor, y obra con tu misericordia en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por esos momentos, Señor, que hemos vivido,
nosotros según nuestros propios pensamientos y por nuestras cosas. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todo delante tuyo y así depender de ti. Perdónanos, Señor, por esos momentos que nos hemos alejado de tu palabra, que hemos dependido de nosotros mismos y no hemos dependido de ti, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, a poder vencer según tu obra. Y ayúdanos, Señor, que en este culto podamos triunfar. Te damos gracias y nos oramos en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Padre, que eres lleno del amor y la gracia, te damos gracias por esa gracia y esa misericordia que nos has dado. Y en esta hora venimos delante tuyo a entregar este culto y ayúdanos, Señor, que tú seas el único que recibas la gloria. Padre Dios, nosotros que hemos sido comprados con tu sangre, deseamos rendir este culto y triunfar en este culto y con misericordia entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, a través de los pensamientos de la carne a momentos hemos caído y confesamos esto delante tuyo. Ten misericordia de nosotros por no tener la fe y ayuda, Señor, para que cada uno de nuestros corazones puedan tener ese consuelo que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, a poder recuperarnos y volver delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda tener la paz. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia ha tenido dificultades a través de esas personas que no están viniendo delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés junto con nosotros. Ayuda, Señor, que esa maldad de que ellos han hecho pueda revelarse claramente tu voluntad. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda realizar también la asamblea general para que así pueda tener la paz que viene de ti. Padre Dios, también te queremos por el obispo que has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que él
a través del Espíritu Santo puedas llevar tu palabra, darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que puedas llevar esa palabra del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que esa palabra pueda ser esa palabra viva que entre en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que sea palabra de poder. Y ayuda, Señor, que todos los miembros puedan escuchar esa palabra, puedan volver a ti y así puedan obedecer delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar llenos de ti y obedecer a tu iglesia y amar a tu iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos amarnos, podamos considerarnos y podamos servir al uno y al otro. Y así todos juntos podamos sacrificarnos a tu obra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a sostener esa obra que nos has dado a cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁의 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜
충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, por entregar esta ofrenda delante tuyo. Padre Dios, te damos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que puedan estar llenos, Señor, de tu gloria. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido ante tu mandamiento puedan tener esa bendición y esa inspiración a sostener esto. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que sus familias puedan recibir tu bendición y así tener testimonio de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que todos ellos puedan tener en tu inspiración. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo. Y ayuda, Señor, que esa ofrenda pueda usarse por el nombre de Jesús. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 하나님 이 세상을 이처
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 16, versículo 7 hasta el 18. La palabra de Dios, Juan 16, versículo 7 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, conservará al mundo del pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrehallar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere, y os hará saber las cosas que yo habré de venir. El que me glorifica, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, de un nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a los otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendían lo que hablaba. 또 말하되 조금 있으면 이러한 말씀이 무슨 말씀이뇨 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하사 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀이 오늘 또 온 교회 가운데 들려지게 도와주시고 또 주의 말씀이 역사하는 거룩한 시간 되도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 교회에게 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 그러므로 주의 말씀을 깨닫고 주의 말씀대로 순종하는 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님의 말씀을 통하여 온 교회가 한 목표 한 방향을 향하여 변함없이 달려가며 승리할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día y en este día deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo sea derramado con un gran poder y cuando declare tu palabra, ayuda, Señor, que todos los miembros puedan recibir eso con palabra tuya y puedan obedecer. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús es aquel que protege a cada uno de nosotros que todavía estamos en este mundo, que todavía está el pecado y la muerte. Incluso el día de hoy está trabajando para poder protegernos hasta el fin de este mundo. Por eso, nosotros, cada uno de nosotros, no podemos decir que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y si pensamos y decimos de esta manera, no están siendo certeros de lo que están, pues, en la realidad en la que están viviendo. Tenemos que saber que ustedes y yo no somos personas que ahora tenemos responsabilidad de nuestra propia vida, sino que el Señor es aquel que nos está guiando. Y el Señor incluso nos ayuda y conoce nuestro entorno, nuestro ambiente y lo que vendrá al frente de nosotros.
Y Él es aquel que incluso nos guía no solamente en esto, sino que nos está guiando en este mismo instante para poder sobrepasar todas estas cosas. Si vemos de la misma manera como Jesús guió y estuvo con los discípulos, así Él está con nosotros en esta hora. Aunque no es físicamente y carnalmente como estuvo con los discípulos, podemos ver de que tiene el mismo efecto como el día de hoy. Y Él obra y junto con nosotros en esta hora. Pero Él no se encuentra con nosotros a través de la carne, sino que Él ha enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahora es aquel que está con nosotros y es aquel que representa a Jesús y nos guía con Él. Y entonces tenemos que saber que esta promesa es una promesa dada a quienes, es dada a los discípulos. Es una promesa que es dada a los discípulos. Tenemos que saber de que no solamente esa promesa que es dada a uno individualmente, sino que está hablando a toda la congregación. Está hablando esta promesa al cuerpo de Cristo. Y por eso si vemos en Juan 14, 16 y 17, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice, haré que esté con vosotros por siempre, o sea, con todos ellos. Con todos ellos. Dice que Él los promete para que esté en cada uno de ellos. No estamos hablando solamente de cada uno de nosotros, sino está hablando de todos, que cada uno lo recibirá, y todos está hablando de todo el cuerpo de Cristo. Pero entonces, las personas que recibieron esto, ante todo, fueron quienes, los discípulos, sin quien recibieron esto. Como el Señor tiene personalidad y tiene persona, Él también guía a través de esto a todas las personas. Por eso si vemos que Él no nos guía a nosotros en una sola parte o en un solo territorio, sino que las personas que piensan de esta manera no están teniendo clara la imagen en la que nosotros, el Señor nos está mostrando a nosotros. Entonces, tenemos que ver de que el Señor incluso ve todo el entorno y ve todas las cosas, pero entonces Él incluso nos ayuda a nosotros viendo más allá en lo espiritual y nos ayuda incluso con ello. Por eso Él ve todas las cosas. Por eso Él también hace que nos ayude a nosotros para poder sostener ese llamado que el Señor nos ha dado a nosotros, y hace que cada uno de nosotros podamos ser usados en el nombre de Jesús, en su nombre. Por eso, cuando el Espíritu Santo ha entrado en nosotros y las personas que han recibido el Espíritu Santo son personas que son discípulos de Jesús. Pero entonces el Señor da el Espíritu Santo porque reconoce que ellos serán discípulos del Señor. Y luego de que todos ellos sean usados por el Señor, luego serán subidos al cielo. Y esa es la manera como el Señor está pensando y está obrando incluso en esta hora en cada uno de nosotros. Entonces, si vemos esta obra del Señor, cuando hablamos de la obra del Señor, no es algo que solamente que ocurrió y es dada solamente a los discípulos o en esa época, sino que incluso es y de la misma manera en el día de hoy, en este presente. Por eso, la Biblia es algo muy importante que nosotros tenemos que saber en esta hora, en este momento. Y tenemos que saber que el Señor, a través de la Biblia, el Señor da esa voz que va a guiar, da esa revelación en la cual está guiando. No solamente en la Biblia, sino que incluso a través de la prédica. El Señor realiza y revela
su revelación a través incluso en la prédica. Por eso entonces podemos ver de que a través de esa es la manera por la cual el Señor nos está enseñando y guiando por cada uno de nosotros en esta hora. Por eso entonces si vemos en la Biblia podemos ver como la prédica predica en base de la Biblia. Por eso en medio de eso también se encuentra la revelación del Señor. El Señor obra a través de esto también. Pero entonces si nosotros vemos esa voluntad en la cual el Señor nos está guiando a nosotros, ¿qué es? ¿Dónde la podemos encontrar? Está en la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, hay momentos en el cual nosotros somos conmovidos a través de esa palabra. De esta manera el Espíritu Santo conmueve a nuestros corazones y nos revela ese camino en el cual nosotros tenemos que ir. No estamos hablando de leer cada letra por letra. O hay personas que podrán leer y no recibir ninguna, ni no ser conmovidos a través de la Biblia. Pero entonces tenemos que ver que cuando las personas que consideran la Biblia como aquel que nos muestra, es como ese canal que nos muestra la palabra del Señor, esa revelación del Señor, entonces son aquellos que el Señor obra en ese lugar. Incluso son la base de todo cristiano, el tener esta base dentro de uno. Si vemos a todos los cristianos, podemos ver de que muchas personas leen la Biblia, pero entonces cuando nos enfocamos de letra por letra, es algo que hay momentos en el cual no vamos a sentir nada, pero no vamos a tener no vamos a ser conmovidos, pero tenemos que saber que a través de esto el Señor a través de esas palabras y esas letras, aunque la situación de esa persona en este presente no sea igual a la que dice la palabra, pero a través de como aquel que considera esto como la voz del Señor y recibe esto, conocerá y podrá recibir y el Señor obrará a través de eso, y aunque la situación no sea igual, podrá ser conmovidos a través del Espíritu Santo con esa palabra. Hay algunas personas que dicen, hay un tipo de personas que dicen, el Espíritu Santo me habló a mí individualmente, pensando de que ellos han recibido una revelación que fue especial, que es aparte de la Biblia. Pero entonces tenemos, al ver este tipo de personas, tenemos que dudar de esas personas. ¿Por qué? Porque podemos ver de que en cierta parte está hablando de lo correcto, pero hay cierta parte que no está haciendo lo correcto. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver a través de la palabra, en base de la palabra. Digamos, si esa persona al decir que ha recibido una revelación del Espíritu Santo, entonces si es basada a través de la palabra del Señor, puede ser lo correcto. Pero entonces, si esto va acorde a esa voluntad del Señor, a ese camino del Señor, y es casi igual a esto, entonces está diciendo lo correcto. Pero si no es así, si esta persona está diciendo algo aparte de la palabra del Señor, está diciendo mentiras. Tenemos que saber de que el Espíritu Santo no se aleja de esa revelación que Jesús ya ha revelado. El Espíritu Santo no obra aparte y no sobrepasa la obra y palabra de Jesús. Eso es algo que tenemos que tener en claro. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo, más allá, Él no sobrepasa la palabra del Padre. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús ha dicho viene a través del Padre. Viene a través del Padre. Por eso la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa que obren apartemente, sino que el Espíritu Santo incluso está y obra en medio de esa Trinidad.
Por eso el Espíritu Santo, Él testifica y revela esa palabra que ha sido ya revelada a través de Jesús. Y Él no habla más allá de esto. Él no sobrepasa esto. Por eso el Espíritu Santo también nos guía a nosotros en cada una de las partes de nuestra vida. Por eso no es nada diferente a lo que Jesús ha hecho. Obviamente la situación de cada uno de nosotros y pues el entorno de cada uno de nosotros es diferente a lo que la Biblia y el contexto que la Biblia tiene, pero tenemos que saber de que dentro de esto está la palabra y la revelación del Señor, y el Espíritu Santo nos conmoverá y inspirará y obrará a través de esto. Y tenemos que saber que la persona que dice o proclama una palabra que no va con la palabra del Señor, entonces es algo que los cristianos no deben hacer. No deben hacer. Tenemos que saber que cada uno de nosotros somos personas que deseamos tener esa guía del Señor. Somos personas que amamos al Espíritu Santo. Somos personas que tenemos que tener cerca al Espíritu Santo. No solamente eso, sino que tenemos que caminar acorde al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que tenemos que acercarnos a la palabra que el Señor está dando a través del siervo que está usando en el púlpito. Tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque así no va a poder recibir esa guía del Señor. No va a poder recibir la guía del Señor. La Biblia es... Tenemos que saber que el Espíritu Santo obra a través de la Biblia y conmueve y también inspira a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrita según acorde a la voluntad de Dios. Y tenemos que saber que dentro de la Biblia podemos encontrar esa voluntad específica del Señor. Incluso podemos ver ese propósito en el cual tiene Dios en la Biblia. Incluso nos muestra en ese camino en el cual ahora Dios está yendo. Nos muestra esto. Incluso la persona que no tiene esa inspiración, al ver solamente esa letra y pues ver letra por letra y palabra por palabra, entonces podrá ver esa voluntad en el cual el Señor vino a realizar. Tenemos que saber de que todos sabemos de que Dios tiene su enfoque en la salvación de la humanidad y podemos ver de que Jesús también caminó en ese camino. Y si vemos en este panorama más grande, podemos ver de que Él también incluso obra en cada uno de nosotros y más allá. Él desea guiarnos en cada uno de nosotros, en cada hora y en cada situación de la vida de cada uno de nosotros. Esto es como el Señor está obrando en esta hora. Por eso nosotros podemos ver de que la guía del Señor es mucho más amplia de lo que nosotros estamos pensando. Por eso, ante todo, tenemos que saber que la palabra del Señor, el Señor nos conmueve a través de la palabra del Señor y nos guía a nosotros, nos da la revelación a través de la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo es la situación en nuestro corazón? ¿Cuál es esa condición y esa actitud que deben tener? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es esa persona que tiene ese corazón abierto en el cual activamente está recibiendo la palabra del Señor. En otras palabras, si hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Es ese corazón de la obediencia. Ese corazón de la obediencia es llena en esa persona. Por eso, tenemos que saber de que para la persona, para poder recibir esa revelación, Señor, necesita la llenura del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si no obedecemos la palabra del Señor, no vamos a poder recibir y no vamos a poder recibir esa palabra. Cuando nosotros miremos la palabra del Señor o si nosotros escuchemos la palabra del Señor, es igual.
Entonces, hay muchas personas que piensan, como el Espíritu Santo viene en nosotros y en mí, entonces no se irá de mí, entonces yo puedo tener pues esa paz dentro de mí, esa tranquilidad, y no tengo la necesidad de escuchar la palabra del Señor y pues se alejará. Pero queridos hermanos, el no recibir esa guía del Señor, ¿qué tan peligroso es esto? Queridos hermanos, nosotros siempre tenemos que ser revestidos de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser activos ante esa palabra del Señor. Tenemos que tener ese corazón abierto ante la palabra del Señor. Y dentro de nosotros siempre tenemos que tener ese corazón abierto para poder recibir esa palabra. Y esa palabra tiene que ser permitida en nuestro corazón en cualquier momento. El Señor nos ha dicho y Él desea que cada uno de nosotros podamos sobrepasar toda la dificultad en este mundo. Podemos saber que la salvación es algo muy fácil de realizar. Pues porque al momento que nosotros creemos podemos recibir esa salvación, pero incluso hay una de las cosas más difíciles de hacer, que es la salvación. Es la salvación incluso. Cuando hablamos sobre la salvación, que es fácil, podemos ver de que nosotros no necesitamos ningún mérito, sino que lo único que tenemos que hacer es obedecer ante esa revelación del Señor. El creer en Jesús está hablando sobre esa vida que obedece, esa vida de obediencia. No hay mucho que hacer, sino que es obedecer ante esa revelación. Pero también es algo difícil de hacer. El recibir la salvación es algo difícil de realizar. ¿Por qué? Cuando nosotros ahora, cuando creemos en Jesús, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el momento en el cual nosotros recibimos a Jesús, tenemos que abandonar a nuestro viejo ser por completo. En ese momento en el cual uno cree en Jesús, entonces en ese momento tiene que aceptar y completamente que es pecador. Tiene que experimentar profundamente que es pecador, que tiene que dejar esta carne en esa persona, esa carne tiene que ser limpia, tiene que ser purificada, y así pues tiene que cortarlo completamente. Eso es lo que tiene que hacer. Queridos hermanos, yo no deseo que cada uno de nosotros solamente aceptemos a Jesús solamente 5 minutos, en el cual pues nosotros deseamos, pues hemos confesado, hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. Sino, queridos hermanos, tenemos que abandonar esta carne, este viejo ser, y luego ir a la iglesia delante del Señor. Entonces hay muchas personas que tienen esas dificultades en la carne y tienen dentro de su corazón, desean tener muchas cosas, y en su corazón quieren tener las cosas del mundo, una y otras cosas, quieren completar eso y eso y lo otro, pero ese corazón está lleno dentro de ellos, está más lleno que Jesús dentro de ellos, está más lleno de ellos. Pero entonces nosotros tenemos que tener esa determinación dentro de nosotros. Yo voy a abandonar todas las cosas de este mundo, voy a estar lleno del amor de Jesús. Dentro de nosotros tenemos que estar llenos de Jesús, tenemos que estar llenos de Jesús, tenemos que abandonar nuestro viejo ser y sin tener nada que nos arrepentamos, como que viene y nos arrepentamos de creer en Jesús, sino que tenemos que volver a Jesús y estar lleno de Jesús completamente. Ay, Señor, todos mis deseos no son nada comparado contigo, tú eres más grande de todas estas cosas y yo he recibido lo más grande de ti. Esa persona que todavía tiene esos deseos dentro de sí, esos deseos de la carne, cuando vienen esos engaños y cuando vengan a esas tentaciones, caerá en eso fácilmente. Dentro de nosotros, ¿qué es? Si vemos en Mateo 6, 12 hasta el 13, ¿qué es lo que dice? Dentro de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro fundamento? En toda nuestra vida tenemos que tener perdón de nuestras deudas. O sea, siempre en toda nuestra vida
vida es ese tiempo en el cual recibimos ese perdón del Señor. Y nosotros nunca debemos caer en tentación, nunca. Si aunque vienen esas tentaciones, nunca vienen esas tentaciones. E incluso si viene el mal y en nosotros y traten de engañar nosotros no nos dejemos llevar por ese mal. No, nuestra vida no debe ser llevada por esto. Nuestro espíritu no debe ser llenado por esto. Nuestra oportunidad nunca tiene que ser llevada, sino que tenemos que guardar esto. Es algo muy importante lo que les estoy diciendo ahora. Y esta vida, ese tiempo en el cual nosotros tenemos, ¿qué es? Ese esfuerzo de nosotros es algo muy importante. Aquellos que se traten, el Espíritu Santo es aquel que está trabajando, es aquel que el Señor obra en esas personas. ¿Por qué? Porque en ese momento es en el momento en el cual el Espíritu Santo está trabajando para poder cambiarlo a esas personas que están tratando. ¿Por qué? Porque lo que las personas no pueden hacer, Dios lo puede hacer, y es algo que el Señor ya ha hecho hace 2000 años atrás, y es ese testimonio que en el cual nosotros, todos los cristianos, han mostrado en estos 2000 años. Queridos hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que saber. Queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir ese camino según la palabra del Señor, y tenemos que saber que en el momento que el Señor nos guía a nosotros a través de esa revelación que ha dado, el Señor nos conmueve con diferentes maneras, y nosotros al recibir esa guía, Él obrará a través de esto. Por eso el hecho de que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, ante todo, es esa consideración del Señor. Es esa consideración del Señor por cada uno de nosotros. El hecho que nos ha dado el Espíritu Santo es ¿para qué? Para poder salvarnos a nosotros, que nosotros no podemos controlarnos, que no podemos sobrepasar esto. Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene simpatía por cada uno de nosotros. Él conoce y tiene ese corazón en el cual Él siente esa misericordia por cada uno de nosotros. Y Él tiene esa consideración en nosotros. Y el hecho de que nosotros podemos recibir y ser inspirados ante esto es por el cual nosotros podemos venir delante de Él y podemos obedecerle a Él. Por eso cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros tratamos con la palabra del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recibirla por completo, conociendo que esa es esa consideración del Señor, no tratando de buscar algo más de esto, incluso no tratando de sustraer algo de esto, de esta palabra. Queridos hermanos, esa palabra del Señor está ahora enfrente de nosotros y nosotros tuvimos que ser limpios, ser completamente vacíos de nuestro viejo ser. Debimos echar fuera a ese viejo ser. Les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos recibir esa palabra del Señor. Esa obra del Señor no viene a nosotros automáticamente, sino que tiene que tener ese esfuerzo nuestro. Espero que todos nosotros podamos reaccionar ante esto, podamos recibir esa guía del Señor, y espero que cada uno de nosotros tengan esa guía, esa inspiración del Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos saber de qué es esa palabra que el Señor estaba diciendo a sus discípulos antes de morir en la cruz, y tenía ese corazón de poder consolar a ellos, de poder amarlos a ellos, tener ese corazón considerado ante ellos. Por eso, y como dicen hasta desde el versículo 3, se habla de cómo estuvo con ellos y les enseña y los exhorta a los discípulos específicamente. Y la palabra y este capítulo que hoy leímos también es las últimas palabras que Él da ante esto. Pero en cambio de Él estar impaciente o tener ese temor de que ya iba a morir en la cruz, en cambio de enfocarse en eso, primero Él tuvo compasión del corazón de los discípulos, consoló primero el corazón de los discípulos.
Y esas palabras que hoy hemos leído son esas palabras que da para poder consolarlos a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor enfatizó también mucho en esa persecución que iba a venir luego de que Jesús iba a ascender al cielo. Pero entonces también les había ya advertido de que tenían que sostener y tenían que sostener en el Señor y no desfallar. ¿Por qué? Porque yo estaré junto contigo, porque yo también estaré contigo, pero no estaré yo contigo, sino el Espíritu Santo estará junto contigo en esa hora. Y entonces cuando vengan esas dificultades, como el Espíritu Santo estará junto contigo, entonces no te tienes que preocupar en nada. Ten paz en ti, ten paz en ti. Él es aquel que te consolará, Él es aquel que podrá, Él te guiará también en las cosas venideras, Él estará contigo en todo momento. Y por eso en el versículo, en el capítulo 15, pues enfatiza también acerca de esto. Si nosotros vemos en el versículo 17 y 18, Juan 15, 17 y 18, también habla de que se amen al uno y al otro para poder y tienen que saber de que el mundo los odiará a cada uno y los aborrecerá a cada uno de ustedes, de que ustedes ámense al uno y al otro. Y por eso entonces en el versículo, en el capítulo 15, en la última parte, pues habla de esa persecución de que van a recibir del mundo. Es algo que va a ocurrir. Es que el mundo, ustedes no van a ser gozosos en el mundo, sino que van a tener persecución, van a tener dificultades. Ustedes van a tener dificultades en esto. Pero entonces ustedes tendrán esa persecución. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Es difícil, será difícil, pero tú tienes que sostener hasta el último momento. Está hablando sobre ese deber en el cual les dice a ellos ese deber que tienen que tener. Pero entonces si vemos, hay personas que viven bien en este mundo, siendo acostumbrados en este mundo. Incluso hay personas que viven haciendo la maldad y piensan y realizan esto como si fuera algo que es algo que Dios desea y que es algo que Dios ha hecho. Pero esto es lo mismo que menospreciar ese honor del Señor y incluso distorsionar esa voluntad del Señor, de que obrar de esa maldad es cumplir, pues es complacer al Señor. Pero el Señor ya advirtió de que hay muchas personas que obrarán de esa manera, Pero entonces también dice que el mundo, en ese momento, el mundo obrará haciendo como si la maldad fuera algo bueno, incluso también poniendo como máscaras, engañando a las otras personas. Y les dijo, ustedes, pero en su interior van a ser engañados y van a ser tentados, pero solamente el Consolador, ese Consolador, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, no se goza de esto, algo que el Espíritu Santo hará en cada uno de nosotros, que es juzgar al mundo, es condenar al mundo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo también. Él los ayudará a cada uno de ustedes cuando ustedes estén en este mundo, y Él conocerá ese corazón del hombre, incluso aquel que conoce incluso el corazón de Dios, también conocerá el corazón de cada uno de ustedes en profundidad y sabrá y los juzgará qué es la maldad, qué es lo bueno, qué es el pecado y qué no es el pecado. Juzgará y condenará en cada uno de ustedes. Y si en su interior está lo que es injusto y lo que es malo, no lo dejará aparte, sino que será juzgado. No en ese mismo instante, no va a salir algo del cielo de repente, sino que en ese día el Espíritu Santo condenará y juzgará en ese día.
Por eso está diciendo, ustedes no sientan ese temor de ustedes y tampoco, aunque puedan ser frustrados, ustedes tengan la paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conocerá y recordará todo esto y los pagará a ustedes luego. Habrá aquel que los pagará luego. Y el Espíritu Santo en esta hora los ayudará a ustedes. Esa palabra de que el Espíritu Santo nos ayudará es algo correcto. Ese corazón, ese sufrimiento del corazón, esa frustración del corazón, Él recordará todo esto y en el último momento Él es aquel que va a resolver todo esto y Él es aquel que los va a guiar a ustedes. El hecho de que el Espíritu Santo está junto con ustedes es un gran consuelo. Esto es lo que está tratando de decir Jesús. Y el Señor dijo, ustedes, como también en Juan 16:12, y ustedes todavía no van a poder entender lo que les estoy diciendo a ustedes ahora. ¿Por qué? Porque ellos todavía no estaban llenos de esa sabiduría y no iban a poder entender eso, sino que solamente ellos entendían solamente las cosas físicas, lo que podían ver con sus ojos, y por eso en ese momento ellos no pudieron entender la palabra de Jesús. Incluso ellos no podían entender el hecho de que era aquel que sobrepasaba todas las cosas y no podían entender a Dios que obraba sobrepasando pues a lo que es visto, lo que uno puede ver y lo físico. Y por eso el Señor pues supo de que ellos no estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Pero entonces el Señor dijo, yo recibiré esa, voy a recibir esa persecución de todos ellos, de los fariseos y de los sacerdotes y todos ellos, pero volveré a vivir. Pero entonces podemos ver de que esos discípulos no entendieron eso, sino que se preocuparon en ese momento escuchando esas palabras. Pues tenemos que saber que el Espíritu Santo vendrá en nosotros, nos guiará y quitará esto. Y como Él es aquel, ¿quién es Él? Él es el Espíritu de la verdad y Él es aquel que puede juzgar todas las cosas y no habrá nadie aparte de Él que viene, sino que Él, siendo persona, Él ha venido dentro de nosotros y ha orado dentro de nosotros. Si vemos en Juan 14:17, si leemos todos juntos, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es, el Espíritu Santo es aquel que está dentro de nosotros y es aquel que nos lleva la verdad. Incluso Él es aquel que testifica esa verdad e incluso Él es ese Espíritu que puede revelar esta verdad. Y entonces el Espíritu Santo, siendo Él ese otro consolador que viene en nosotros, entonces podemos ver de que esos discípulos, el Espíritu Santo es aquel que toma cuidado de esos discípulos y Él es aquel que ha venido a nosotros. ¿Para qué? Para poder guiarnos en esa verdad. Entonces, si es algo que nosotros vemos en Juan 16:13, que lo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará en toda verdad. Por eso el Espíritu Santo viene en los sus discípulos e incluso también hace que esas promesas del Señor puedan realizarse dentro de nosotros, puedan cumplirse. ¿Cuáles promesas? Las promesas de Jesús. Esa palabra cuando dice de que Él juzgará al mundo, incluso también dice de que Él es de la justicia y del pecado. Y entonces podemos ver de que el Señor el Espíritu Santo es aquel que obra en ese momento, en el presente, y es aquel también que consuela. Y esa es la promesa del Señor. Incluso en esta hora, y como nosotros hemos visto,
también guía a todos para que puedan ser discípulos del Señor. Entonces podemos ver de que esa promesa que el Señor ha dado, podemos ver de que nos muestra de que a esa personalidad y esa persona del Espíritu Santo ha sido dado a los discípulos y promete a sus discípulos tan específicamente. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros representando a Jesús para que pueda realizar la obra. Pero entonces, ¿qué es lo que ha sido preparado para los discípulos? Ante todo, ¿qué es? Es el Nuevo Testamento. Cuando para poder guiarnos a nosotros en la verdad, nos da a nosotros a ese Nuevo Testamento, y a través de esa palabra del Nuevo Testamento nos guía a nosotros en la verdad. Por eso, para ustedes y yo el día de hoy, esta Biblia es para poder, ha sido escrita, siendo conmovida a través del Espíritu Santo para poder darnos la palabra del día de hoy. Aunque esta palabra, podrán haber muchas palabras acerca de esto, pero esta Biblia en la cual nosotros tenemos es esa palabra que ha sido dada, inspirada por el Espíritu Santo específicamente para darnos a nosotros. Es esa palabra que el Señor usa específicamente para poder conmover, inspirar a las personas. Y aunque fue escrito por los diferentes autores, fueron conmovidos e inspirados por el Espíritu Santo, y palabra por palabra fue escrita de esa manera. Y aunque haya sido traducida en las diferentes versiones, en diferentes idiomas, y aunque esto puede cambiar un poco, la traducción puede cambiar un poco a poco, pero entonces esa palabra que ha sido inspirada en ese momento, podemos ver que estaba esa obra del Señor, en la cual tiene esa obra que el Señor ha dado. Por eso cuando esté el Espíritu Santo, podemos ver de que todas las otras cosas que fueron mentira fueron ya cortadas de esto, sino que fue dada en ese momento. Y podemos ver de que aparte de esos 66 libros, hay otros libros, pero los libros de la Biblia que se encuentran, que son verdaderas, son esos 66 libros, y en el cual describen la palabra del Señor y son escritas, inspiradas de la palabra del Señor. Las otras libros no pueden ser aceptadas aparte de esto, sino que esos 66 libros han sido ya reveladas y hechas de la manera correcta. Ya esa revelación para poder escribir la Biblia no es ya correcto, no se puede aumentar, o sea, escribir más allá de esto, e incluso no se puede sustraer nada de esto. Y el Señor ya ha advertido acerca de esto, y ninguno de nosotros debemos obrar de esta manera con la Biblia. Por eso, la Biblia, el Espíritu Santo obra a través de la Biblia y también nos muestra esta palabra, la palabra que el Señor ha hecho. Por eso los cristianos y los creyentes, al ver la Biblia, podemos ver que el Espíritu Santo conmueve el corazón de cada uno de ellos para que puedan entender esa palabra. Por eso incluso en 1 Juan 2:27 dice que la Biblia también hay unción misma que os enseñará todas las cosas. Y también dice en 2 Timoteo 2:15 también de que debe haber esa discernión y diligencia presentada por Dios apropiadamente. Y también en 2 Pedro 3:16 dice, pero las personas que interpretan la Biblia de diferentes maneras, o en una manera que no debe ser, recibirá el juicio. Podemos ver de que luego de que el Espíritu Santo, al venir en los discípulos, ellos entendieron más cercanamente cuál era esa palabra que el Señor estaba diciendo, cuando anteriormente ellos no habían entendido esa palabra. Pero podemos ver de que el Espíritu Santo, al obrar dentro de ellos, pudieron entender esa palabra. Y ahora, en el día de hoy, es igual. El Espíritu Santo, cuando viene en nosotros, Él también nos guía a nosotros
nosotros. Dice que nos guiará a toda la verdad. Y dice de que también en Juan 16:13 dice en la segunda parte del versículo también dice de que Él, porque Él no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere. Podemos ver de que el Espíritu Santo no habla según de esto, sino Él recibe la palabra de quién. ¿De quién recibe eso? De Jesús. Él recibe esa palabra de Jesús. El Espíritu Santo es aquel que lleva esa palabra de Jesús. Y si nosotros también el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? También habla sobre la relación incluso del Padre y Él. Pero entonces ante esto también tenemos que ver que si vemos en Juan 12:49 que dice, Jesús mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me ha mandado de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esta palabra que les acabo de decir, de la misma forma que Él recibe la palabra del Padre y habla de la palabra del Padre, y ahora entonces si vemos también Jesús habla sobre la relación del Padre y el Espíritu Santo, y que dice en Juan 16:14-15, ¿qué es lo que dice? De que también el Espíritu Santo también tomará de lo mío y os hará saber. Y también está diciendo de que habla de lo que es del Padre, y cuando dice a los discípulos también está hablando de que esa revelación que hará el Espíritu Santo será acerca de mí, porque es la revelación que yo he hecho del Padre, que he recibido del Padre. Por eso entonces, de la misma forma como Jesús recibe esa revelación del Padre, el Espíritu Santo recibirá esa revelación de Jesús y llevará esto a la iglesia, a su iglesia. Si les vuelvo a decir, Jesús es aquel que ha venido a traer la verdad, y Él haciéndose carne, sangre y carne, Él viene con esa verdad en este mundo. Y entonces si vemos a través de la vida de Jesús, a través de la palabra de Jesús, a través de su vida, podemos ver de que esta verdad se ha hecho realidad y esta revelación fue hecha realidad. Y el Espíritu Santo, ahora ¿quién es? Él es aquel que manifiesta esto y hace que los creyentes puedan entrar en esto, puedan creer en esto, hacen para que puedan entrar en Jesús. Por eso el Espíritu Santo se enfoca en Jesús y podemos ver de que su propósito que tiene es enfocarse en Jesús y realizar la obra de Jesús. Podemos ver de que Jesús, al serse carne y sangre, todos sus pensamientos estuvieron llenos de la voluntad del Padre, y de la misma forma que Él fue fiel ante esa voluntad, el Espíritu Santo también de la misma manera Él está realizando la obra del Padre. El Espíritu Santo, Él realiza, Él no va más allá del Padre y no se aleja del Padre. Cuando el Espíritu Santo obra y realiza y lleva la palabra, Él también conmueve el espíritu de las personas y obra acorde a la palabra que fue escrita en la Biblia. Y podemos ver de que así nos revela a nosotros y nos entrega a nosotros incluso esa voluntad del Padre sin ningún error. Por eso el hecho de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es algo muy importante, como dice en Efesios 5:18. Entonces, tenemos que estar llenos de la llenura del Espíritu Santo, pero la verdad no siempre podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero sin estar llenos del Espíritu Santo no podemos vivir. ¿Por qué? Porque esa revelación que ha sido ahora dada como si fuera la luz, es algo que nosotros tenemos que venir delante del Señor. Las personas que están llenas del Espíritu, o sea, tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo, es esa persona que está abierta ante la palabra del Señor.
Esa palabra de nosotros tiene que estar lleno de nosotros. Si vemos en Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a los otros en toda sabiduría. 구원의 투구. Tenemos que estar llenos de esto. 구원으로 가득 차 En 있으면 Efesios 6:17 dice que nosotros tenemos que estar llenos de esa guía del Señor, y tenemos que tener esa espada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así tenemos que tener la cual es la palabra del Señor, y así para que nosotros podemos vencer todas las cosas, y así podemos tener esa armadura del Señor y así ir adelante. Queridos hermanos, cuando hablamos sobre la salvación del Señor y cuando hablamos sobre esa dirección del Espíritu Santo, es igual. Esto es lo que les estoy tratando de decir, que el Espíritu Santo también se esfuerza por esta salvación de la humanidad. Incluso también en la última parte del versículo 13, que es lo que dice, sino que él dice también, y os hará saber las cosas que hablan de venir. Pero entonces cuando habla sobre las cosas de venir, las personas piensan en las profecías, en las cosas del futuro. Entonces hay algunas personas que piensan al leer esta palabra en el pasado, muchas personas que piensan como, ay, de repente veo algo, ay, al ver esa persona veo algo, ay, digo, tú vas a hacer esto y lo uno y lo otro, como si fuera como un adivino diciendo como, ay, tú vas a comer en el almuerzo y tú también vas a comer en la cena. Hablan de esa manera. Pero queridos hermanos, cuando hablamos sobre que os hará saber las cosas que hablan de venir, no está hablando sobre esas, no está hablando de las cosas que van a venir del futuro, o sea, nos hará conocer el futuro, sino que nos está hablando de que a todos nos dará esa vista en el cual todos es guiado por el Señor, en el cual que nos guía ante esto. Está hablando sobre ese fin del mundo y habla de a partir de eso, habla de ahí y desde mirando ese enfoque de esto y mirando desde atrás. No estamos hablando del atrás y luego del futuro, sino que habla primero del futuro y luego del pasado. Y nos habla de lo que va a venir. Estamos hablando de los ojos espirituales. El Espíritu Santo también conoce verdaderamente lo que va a ocurrir en esos últimos tiempos y conoce acerca de esto. Y Él tiene su perspectiva y sabe acerca de esto. Y Él es aquel que nos guía a nosotros de un lado a otro. Y Él es incluso aquel que nos juzga. Él es aquel también que nos juzga. Como vemos en Juan 16:8, y podemos ver de que en cada generación está acorde a esa generación, esa guía y esa obra del Espíritu Santo está acorde a través de esa generación. Y también nos dice 3 veces que nos hará de conocer acerca de esto, nos hará conocer acerca de esto y también nos hará conocer acerca de esto. Si vemos en la palabra en hebreo es anaga, y también ¿qué significa esto? Que volverá, o sea, que es repetir, que digamos en inglés cuando dice que es digamos return, o sea, volver a venir, o sea, volver. O sea, volverá y nos volverá a proclamar. Nos proclamará, y tiene esa palabra que también es adicionada a eso, diciendo que volverá a hacerlo, que volverá a venir y darnos a nosotros esa palabra. Y entonces, para que esta obra del Señor pueda ser realizada, Él prepara primero el Nuevo Testamento. Y entonces, si nosotros vemos en toda la Biblia, entonces pues dice de que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, encuentra toda la palabra del Señor, como dice 2 Pedro 1:3. Y también tenemos que saber de que está enfocada en la voluntad del Señor. Está según en la voluntad del Señor. En Juan 16:14 nos dice que el Señor no tiene su interés, el Espíritu Santo no tiene su interés en sí, sino que hace que nosotros podamos ser direccionados al Señor. Él no hace que cada uno de nosotros solamente mirar al Espíritu Santo diciendo Espíritu Santo, Espíritu Santo, sino que Él tiene esa certeza dentro de
de él y tiene su propósito dentro de él y es acorde a Jesús. Por eso entonces, cuando nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo, entonces, si no solamente nos enfocamos a través del Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo solamente, entonces habrá problemas. Digamos, si decimos el Espíritu Santo nos da bendición y solamente enfocamos en esto, entonces tendremos problemas. No estamos viendo el panorama completo. Tenemos que saber esto. Y tampoco el hecho de enfocarnos solamente en los dones del Espíritu Santo o en los frutos del Espíritu Santo. No tenemos que saber que el Espíritu Santo no obra apartemente, individualmente, y no nos introduce a algo que sea aparte del Espíritu de Jesús. Tenemos que saber esto, sino que Él nos enfoca y hace que nosotros podamos enfocarnos en lo que ya ha sido revelado y nos enseña aún más acerca de esto. Y también hace que esto pueda venir en nuestras vidas, ser presente en nuestras vidas, e incluso hace que la gloria del Señor pueda ser enaltecida a través del Espíritu Santo. Y Él es aquel que también hace enfocar en esa redención del Señor, de que hace de que el Espíritu Santo también se enfoca en esa obra del Espíritu Santo y obra acerca de esto. Cuando nosotros también, si vemos en Juan 7:39, en el cual dice de que todavía el Espíritu Santo no había venido a ellos porque Jesús todavía no ha sido glorificado. Entonces, podemos ver de que también nos tiene como imagen de que Jesús es aquel que tiene que recibir la gloria. O sea, en esto no habla de que va aparte de dar gloria de Jesús a Jesús. Tenemos que saber de que el Espíritu Santo es aquel que testifica a Jesús, aquel que ha morido en la cruz, que ha resucitado, que ha ascendido al cielo y que ha sentado en el trono. Y está hablando sobre esa obra de la redención y enfoca también en esa obra en el cual el Señor realizó para poder llevar la redención. Está hablando sobre esta estructura en el cual está hablando esta imagen más amplia, ese panorama más amplia a la hora de esto. Por eso entonces Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de a Jesús, aquel que se hizo sangre y carne, que ha venido en esta tierra. Él es aquel que ha decidido la verdad. Él es aquel que viene para poder para dar la redención. Y Él, está hablando sobre todo esto. Está hablando de que esto es lo que los hará conocer a cada uno de ustedes. Pero entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os dará a saber, como dice en versículo 15. Podemos ver de que Jesús vino como hombre y Él ascendió al cielo. Y podemos ver de que está hablando y Él es aquel que cumple toda la obra de la redención, la obra del Padre que es la redención. Y podemos ver de que el Espíritu Santo también enseña esta obra de la redención a las personas, a los discípulos. Y por eso el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios, el Espíritu Dios también realizan toda la obra y podemos ver que ellos son unos y podemos ver de que obra de esta manera. No estamos hablando del Espíritu Santo solamente de los dones, sino que estamos saber de que Él también obra a través de esa obra de la redención y incluso como Jesús ha hecho y incluso hace en medio de todo eso, hace que uno no se preocupe y obra en cada uno de nosotros individualmente. ¡Aleluya! Jesús en ese momento, al alejarse de ellos, Él hace que los discípulos no caigan en la desesperanza, sino que les envía el Espíritu Santo para poder consolarlos a ellos.
Pero algo que nosotros no podemos alejarnos, que es esa persecución dentro de nosotros, que no podamos combinarnos, que no podemos tener esa armonía con el mundo. Es algo obvio para nosotros. Tenemos que saber de que esto no es algo que el Señor haya quitado de nosotros, sino que dentro de nosotros hay algo más grande que el Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que amplía en nosotros ese evangelio dentro de nosotros, y Él es aquel que conoce esa frustración de cada uno de nosotros, y dice de que Él es aquel que santificará y sellará a aquellos como justos, aquellos de esa justicia del Señor, y el Señor obrará dentro de nosotros algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es? ¿Será que ustedes son discípulos de Jesús? ¿Será que ustedes son discípulos de Jesús? Espero que cada uno de nosotros tenga esa certeza que son discípulos del Señor, y espero que incluso ustedes puedan verificar si son discípulos del Señor o no. Y digan amén las personas que desean ser discípulos de Jesús. Digan amén las personas que quieren ser discípulos de Jesús. Espero que el día de hoy, a partir del día de hoy, sean discípulos del Señor. Aunque este mundo pueda haber dificultades, tengan ese ánimo y tengan y esa fuerza para ser discípulos del Señor, que así puedan prepararse por el Señor y así sean discípulos del Señor. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos dando gracias por la palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy, para que cada uno de nosotros podamos tener esa guía del Señor, podamos revestirnos de esa guía del Señor, para que el Señor pueda obrar en nosotros, para que podamos seguir esta vida del Señor, para que el Señor nos pueda conmover y nos pueda inspirar a cada uno de nosotros, y así podamos recibir esa guía. Y también por la iglesia, vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주옵소서. 하나님 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 우리 하나님 성령으로 감동하셔서 주 예수의 하나님의 계시된 주 예수를 소개하고 우리 속에서 외치시기에 우리가 순종하여 받을 수 있도록 하나님이 역사하시고 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 말씀들은 우리 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Conmuévelos a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos sean guiados acorde a tu voluntad. Y ayuda, Señor, a acercarnos al Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra en la cual tú estás obrando a través del púlpito. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra con corazón abierto y así podamos realizar esa palabra. Ayuda a tu iglesia y a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ignorarte a ti, y ayúdanos, Señor, a no ir a nuestros propios pensamientos, sino que cada uno de nosotros podamos ir acorde a tu obra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y ahora vamos a alabar. El Señor nos ha dado la promesa. Esa promesa es la que hace que nos podamos tener esa fe. Nuestra fe, que es creer en esa promesa. En nuestra vida, que es esa promesa obrando dentro de nosotros. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esa fe es nuestro testimonio. Y el Señor nos da esa promesa, y Él obra y nos está diciendo que Él cumplirá esa promesa incluso con los ángeles. Espero que nosotros vamos a creer en esa promesa y ir firmes delante del Señor. Vamos a alabar.
주의 약속하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 세상 염려 내게 엄습할 때에 말씀으로 힘써 싸워 이기면 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리. 치면서 약속하신 말씀 위에서 영원하신 주의 사랑 힘입고 성령으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 성령 인도하는 대로 행하니 주님 품에 항상 산식 얻으며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말 4절 약속하신 말씀 위에서 성령 인도하는 대로 행하며 그는 봄에 항상 안식 얻으며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리라. 굳게 서리. 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리라. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en ellos y sus familias por todos los siglos. Amén. 오늘 전할 소식이 있습니다. 여러분 앉아주세요. 여기 소중한 마음이 모이는 곳이 있습니다. 좋아하는 친구한테 선물을 주고 싶은데요. 같은 아파트 사는 분인데
감사한 일이 많아서요. 부모님께 선물 드리려고요. 고마운 마음, 힘내라는 마음, 사랑하는 마음, 어떤 마음도 이곳에선 다 전할 수 있죠. 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 선물, 바로 예수님입니다. 이번 성탄절에는 소중한 사람들에게 예수님의 마음을 선물하세요. 성낙인 여러분, 우리 교회 2022년 성탄 전야 음악 예배로 새 가족을 초청합시다. 지나가는 말씀 한번. 영상 한번 만들려면은 그거 La persona que hace el video es algo difícil de hacer y la persona que edita ese video es difícil. 하지만 거기는 코피를 찍으려면서 다 됐다. Y pues hay personas que incluso trabajan en ello toda la noche. Espero que podamos volver a aplaudir por estos hermanos que han preparado esto. 자, 그래서 방금 보셨던 것처럼 Y como ustedes acaban de ver, este sábado, el 24, vamos a tener el culto de la alabanza, también en el cual será a las 7 de la noche. Y será en un tiempo en el cual podrán invitar a también incluso las personas, a las personas que quieran predicar y así para que puedan venir. Queridos hermanos, nosotros somos personas que predicamos, ¿no es así? Que evangelizamos a las otras personas. Espero que todos juntos podamos tener ese gozo dentro de nosotros para que ellos también puedan experimentar ese gozo dentro de nosotros que hemos tenido. Demos gloria delante de nuestro Señor. 우리 교회 우리 하나님이 우리를 보호하시고 우리를 El Señor es aquel que nos va a guardar a nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos tener un solo corazón ante el Señor y así podamos pelear junto con el Señor. Queridos hermanos, gracias.